Una empresa suiza llamada Genoma ha registrado un nombre comercial para un test prenatal que permite la detección precoz de anomalías cromosómicas en el feto durante el embarazo. El nuevo sistema se llama Tranquility y alerta a los padres acerca de si el niño viene con síndrome de Down. El cartel publicitario se ilustra con la foto de una niña con síndrome y el producto se vende con el aviso de que no es invasivo, a diferencia de la amniocentesis. Desde la ley del aborto de 1985, el nacimiento en España de niños con síndrome de Down ha descendido de manera abrupta. El debate ético cuestiona si es lícito o no determinar quién vive y quién muere en función de sus condiciones. En fin, las protestas han provocado que esta empresa haya retirado ya esa fotografía. Ana Neira es una madre de una niña con síndrome de Down. Ella vio esa fotografía y decidió protestar. Ana, buenas noches. Hola, buenas noches. Cuéntenos cómo vio esa fotografía y qué le llevó a elevar la voz en contra de la misma. Pues bueno, volví a casa con la niña. Yo vivo en el centro de Madrid y pasamos cerca de Palacio Neptuno, que es un sitio de eventos para hacer presentaciones, etcétera. Y nada, vi el cartel con la niña con síndrome de Down y arriba el nombre comercial del test y una leyenda un poco indicando para lo que se utilizaba. Entonces, bueno, al ver la imagen me quedé bastante sobrecogida e indignada porque no me parecía muy correcto el uso de esa imagen para ese tipo de producto. Así que nada, cuando llegué a casa lo que hice fue empezar a compartir con mis contactos la imagen, diciendo que algo teníamos que, digamos, que denunciar porque no consideramos que el uso de esa imagen debía ser aceptado. Pues la denuncia ha causado efecto, han retirado la fotografía. Sí, eso sabemos, de que han retirado la fotografía y además la respuesta de la sociedad ha sido bastante unánime en que esa fotografía y esa imagen no se debería haber utilizado nunca. Lo que quizás no han retirado son sus intenciones. Gádor Joya, portavoz de Derecho a Vivir, muy buenas noches. ¿Qué incitaba una imagen, una utilización de una imagen como esa? Bueno, vamos a ver, qué duda cabe que cuando tenemos en España una situación legal y como consecuencia de que lo que se hace legal parece que es bueno o se convierte en bueno social, en la que se acepta que determinadas personas con determinadas características puedan no nacer o puedan ser seleccionadas o desechadas, pues lógicamente esta situación lleva a que los fondos, las inversiones se dirijan hacia técnicas, como es en este caso, por ejemplo, de diagnóstico prenatal. ¿Por qué? Porque tenemos una situación legal que permite que en determinados casos y en determinado plazo se pueda eliminar a determinadas personas y los fondos y las inversiones van encaminadas a conseguir esos diagnósticos, a conseguir esas técnicas y, por ejemplo, en vez de invertir, como ocurre en Holanda con la eutanasia, en donde casi no hay inversiones en cuidados paliativos, sino que han proliferado los centros en donde se practican eutanasia, en España han proliferado los centros donde se practican abortos y se está invirtiendo y se están desarrollando muchísimo las técnicas de diagnóstico prenatal. No como era esperable que dijera y ha dicho la empresa, para tranquilizar a los padres en el caso de que su hijo, en este caso, venga con síndrome de Down y se puedan preparar y ofrecerle una serie de alternativas e indicarle una serie de centros donde puedan acudir en el caso de que su hijo sea síndrome de Down, que se pongan las pilas para informarse, es decir, orientándoles en positivo, que es lo que ha dicho la empresa, como le correspondía políticamente decir, sino que están orientados a la caza, en este caso, del niño con síndrome de Down. Vivimos una situación en España que permite eso, pero que gracias a casos como este y al que ellos han destapado, pues estamos viendo, se está escenificando lo que en España se permite, ¿no? Que es que se invierta y que se desarrollan tests encaminados a eliminar Tranquility. Yo cuando me lo enseñaron, lo primero que pensé es Tranquility, estaos tranquilos que si viene así os lo podéis cargar, ¿no? Desgraciadamente ese es el mensaje y los test de diagnóstico prenatal en España están encaminados a la caza del diferente, de la persona con discapacidad o del enfermo, ¿no? Desgraciadamente es así. Ana, ¿usted en qué momento supo que su hija tenía síndrome de Down? En el parto. En el parto, no antes. No antes. ¿Jamás se hubiera planteado no seguir adelante con sus planes de ser madre en caso de haber sabido que tenía problemas con los cromosomas? Yo quería ser madre y fue lo que conseguí, vamos, y a mi hija no la cambié por nada del mundo. ¿Está usted satisfecha con su hija? Yo estoy muy satisfecha con mi hija. ¿Qué le dice a aquellas personas que se sorprenden tanto ante las familias, a las que se ven tremendamente felices compartiendo la vida con sus hijos cuando tienen un síndrome?
Pues posiblemente es que a lo mejor no están bien informadas. Y fue también mi caso de que cuando nosotros conocimos la noticia no nos dieron la información más adecuada. Y eso es cierto y eso ocurre en muchísimas ocasiones. Entonces, ya una vez con la información adecuada, pues lógicamente tú tienes que hacer una serie de acciones y de trabajos porque ya sabes que tu hijo va a necesitar un apoyo extra en determinadas áreas, pero bueno, eso no la va a quitar ni que sea feliz, ni que sea persona, ni que tenga el día de mañana todos los derechos igual que cualquiera de nosotros. ¿Entiende usted a aquellas personas que no se atreven a afrontar una responsabilidad de esas características? Lo que pasa ya ahí yo entro yo no puedo entrar en la mente de otra persona. Yo puedo hablar por mi experiencia y pues sí que puedo transmitir, pues efectivamente que sí que es necesaria más información y conocer mejor a las personas con síndrome de Down, pero no puedo entrar en lo que otra persona puede pensar sobre el asunto. ¿Supuso un mazazo para usted darse cuenta después del parto de lo que tenía entre manos, a lo que se iba a enfrentar? Sí, porque lógicamente tú tienes una idea de cómo es una persona con síndrome de Down, una idea bastante antigua, porque la información, como vuelvo a decir, no es ni la más actualizada ni la más adecuada. Pues claro, sobre todo como te lo suelen, comentar la situación en la clínica o lo que fuera, pero bueno, es algo que tienes que interiorizar y decir, bueno, podemos hacer dos cosas, o quedarnos parados o seguir adelante, y nosotros decidimos seguir adelante, intentando que nuestra hija pues tenga todos los medios posibles para que el día de mañana sea lo que quiera ella hacer. Claro, ¿hay información suficiente a las familias cuando se enfrentan a unas circunstancias de estas características para saber lo que deben hacer y cómo afrontar, no? Pues yo creo que no, en absoluto, y me consta que Ana y muchas madres y muchos padres como Ana están luchando para que, creo que tienen en mente incluso pedir que a la vez que se vende este test, tenga que ir por ley acompañado de un teléfono de información en el caso, por ejemplo, de fundaciones con niños con síndrome de Down. Es decir, no, yo creo que por parte de los médicos, y yo aquí entono el mea culpa, no hemos recibido formación para la información. Es decir, no estamos preparados muchas veces para informar sobre imprevistos, sobre determinados temas, y muchas veces somos responsables los médicos de la decisión que un tercero toma sobre la vida de sus hijos, ¿no? De sus familiares enfermos, ¿no? Y nos falta muchísima formación en eso, y a los padres lo que les ocurre muchas veces es que entran en pánico, pero por el desconocimiento, como dice Ana, ¿no? Yo me he encontrado con muchos padres, efectivamente, que te dicen, ¿no? Pero incluso que no saben qué es lo que tiene su hijo y se están planteando tomar una decisión crucial, como seguir adelante o no con el embarazo, sobre la base de una información muy, muy, muy escueta, ¿no? Entonces, yo creo que efectivamente se puede llegar a comprender, aunque digo, desgraciadamente es de ser un iluso pensar que hoy en día los test, como dicen los responsables de la empresa, están orientados a que nazca ese hijo y tal. Bueno, sabemos que no. De hecho, hay un ginecólogo en Cádiz que ha sido el primer ginecólogo en convertirse en objetor de la práctica de test de cribado prenatal. Él no hace ecografías antes de la semana natal y él no hace amniocentesis, ¿no? Entonces, si esos test fueran acompañados de una información completa y veraz de lo que supone, de lo que en realidad puede ser una vida con un hijo con una discapacidad, con una diferencia, con una determinada malformación física, de las alternativas, de los recursos, de las fundaciones, de las asociaciones donde les pueden asesorar antes de que ese hijo nazca. Pues claro, ese miedo a lo desconocido pues va desapareciendo poco a poco, ¿no? Con el embarazo. Yo creo que eso lo pueden contar mucho mejor que yo las madres que han tenido embarazos quizá con diagnósticos inesperados, ¿no? Pero qué duda cabe que desgraciadamente eso en España ahora mismo no se está dando. Yo lo vivo día a día y no se está dando, y somos muchas veces responsables los propios médicos de decisiones que se toman sobre la base de un desconocimiento y de un miedo a lo desconocido, que luego pues muchos padres, cuando se dan cuenta o cuando conviven con otros niños de ese tipo, pues se dan cuenta que no hubiera sido para tanto. Kiko, ¿es lícito que en una sociedad alguien decida quién vive y quién muere en función de si responde o no a los parámetros que esperamos de esa persona? Es legal, ¿eh? En España es legal. No, yo no he preguntado si es legal, sino si es lícito. En España es completamente legal. Y del caso que contaba Gador, yo me acuerdo si era ese médico de Cádiz o su abogado, que lo dijo de una forma muy, muy gráfica, a mí me impactó mucho, decía, es que yo me estoy dando cuenta que todos los que yo diagnostico con síndrome de Down, con algún problema, todos son eliminados. Dice, me siento
un nazi buscando judíos en las casas. Es decir, porque a todos los que encuentro sé que todos van a morir. Era muy gráfico y muy terrible, la verdad. Yo recuerdo el año 2007, 2008, en una portada del diario El País, terrible, en la que decía textualmente: gracias a la ley del aborto, el síndrome de Down se reduce en España, pues no sé si un 60%, no acuerdo. Pero eso era titular en la portada del País. Me estaba agradeciendo y decir, claro, porque si los matamos, pues efectivamente no hay. Es una lógica muy cruel y que, como decían también, a la que nos hemos acostumbrado y hemos asimilado pues de una manera pues también desagradable, ¿no? Y el cartel este es la verdad sobrecogedor, ¿eh? Debo saber que esos test se están haciendo para identificar a unas personas y eliminarlas. Eso es lo que está diciendo ese cartel. Yo creo que habéis entrado al tema a fondo, pero hay un tema, digamos, preliminar y menor, que a mí me parece muy grave. El propio laboratorio ha retirado este anuncio porque se han dado cuenta de que es una salvajada. Con esa fotografía ahí, pues es algo que no se consentiría, y si yo ahora enciendo aquí un cigarrillo, cierran esta emisora. Entonces, ¿cómo es esto? Sí. Esto es un fármaco, ¿no? Y entonces aquí no regula nadie en este puñetero país donde hay observatorios, ministerios, funcionarios, 3 millones de ellos. No regula nadie la publicidad de un laboratorio que ofrece al mercado un producto. Sí, pero además lo peor es que esa foto no tiene derechos para ser utilizada en la publicidad, porque es una imagen robada de un banco de imágenes que también ha incluido esa foto de forma ilegal en ese banco de imágenes. Pues se ha cogido esa foto, se ha utilizado en la publicidad, y cuando, por lo que hemos comentado de que compartimos la imagen, etcétera, a las 2 de la mañana, bueno, en la madrugada del jueves al viernes, localizamos a la familia que no tenía ni idea de que la imagen de su hija se estaba utilizando en esta publicidad, que además la niña Beca tiene leucemia, con lo cual están pasando también un trago complicado en el hospital. Y claro, lógicamente, ellos se quedaron totalmente sorprendidos y derrumbados, porque es que se está usando la imagen de su hija para esa publicidad. Pues me lo pones aún mejor. El laboratorio que ofrece Tranquility roba esta imagen de una niña de Canadá. Es de Canadá, ¿verdad? Sí, exactamente. La usa como le da la gana. Aquí hay unos tíos de la oficina del medicamento, de no sé qué historias, controlan todo absolutamente. Oye, pues, chico, pues no puede ser. Pues así ha sido. Vamos, el que robó la imagen fue el banco de imágenes, pero ellos han utilizado la imagen pues sin preocuparse si eso tenía derechos de autor, si la familia estaba de acuerdo, etcétera. Menuda gracia le habrá hecho a la familia. Borja. Bueno, aquí, como me decías, aquí el problema no es el test, es para qué se utiliza el test. Porque si esto, como bien decía Gador, lo que se utiliza es para informar y formar a los futuros padres de cómo pueden acometer y cómo llevar a cabo, en fin, el nacimiento de una persona con síndrome de Down, pues podría estar muy bien, como hay otro tipo de pruebas. Aquí lo que pasa es que se utiliza para hacer abortos selectivos. Y yo creo que sí debíamos hacer caso a la recomendación de las Naciones Unidas, en la que dice que no puede haber discriminación en la ley del aborto por cuestión de discapacidad. Pero esto es lo que pasa cuando en España o en los países hay una legislación que protege más el derecho de la mujer a abortar que el derecho a la vida, como es la legislación actual que hay en España. Pedro. Pues el cartel y el nombre me parecen terroríficos, sobre todo porque yo creo que está muy mal. Está la palabra tranquilo. O sea, yo entiendo que cuando unos padres reciben esa noticia pueden estar todos menos tranquilos. O sea, el hecho de enfrentarse, la decisión que tomen en un sentido o en otro es dramática. O sea, eso del nombre es tremendo. Pero luego yo también conozco otros laboratorios que también están haciendo el test y no sé si siempre se usa para lo mismo, pero bueno, pero en principio a lo mejor tiene otras funciones que desconozco. Sé que, o comparto la idea de que hay que invertir muchísimo más en investigación para intentar solucionar todo este tipo de síndromes y enfermedades, pero bueno, desde Ciudadanos sabéis... sé que es un foro complicado para decirlo, pero estamos con la ley del 85 en la que había consenso. Es la ley que mantuvo el Partido Popular de José María Aznar, y sí que es cierto que a lo mejor habría que tocar el tercer supuesto de peligro mental de la madre, me parece que era peligro psicológico, para que no sea un coladero. Pero bueno, pero es un poco lo que en principio defendemos desde Ciudadanos. Santiago. Dicen que el método no es invasivo, como lo era la miocentesis. Invasivo quiere decir que en la propia prueba mataban al feto, fuera apto o no apto de sus perspectivas. Pero es tan invasivo como que si el niño no es apto, deciden matarlo.
A mí el aborto eugenésico me parece absolutamente cruel. Y esta fotografía me parece una exhibición impúdica de la crueldad. A mí esta fotografía no me parece mejor que los tuits de Podemos. Y me parece que demuestra algo muy grave. Y sobre todo el problema social que tenemos. Vivimos una sociedad en la que hay aparcamientos para las personas con discapacidad, en las que a las empresas, incluso en algunos casos, se les puede obligar a contratar a personas con algún tipo de discapacidad. Ahora bien, como les cacemos antes de que nazcan, se acabó, no tienen ninguna oportunidad. Somos implacables. ¿Cómo se cambia la cultura de un país? Yo creo que es muy difícil, pero entre otras cosas creo que hay muchas personas que se encuentran en un embarazo con un hijo especial y se encuentran absolutamente solas y desasistidas. El Estado, el dinero público, está para ayudar a esas personas. Debería estar para ayudar a esas personas y no para el mal gasto político. Debería estar para que una familia en la que uno de los cónyuges va a tener que dedicarse de por vida a uno de sus hijos porque es un hijo especial, pueda estar haciéndolo con la ayuda de todos nosotros, con el dinero público. Y me parece que eso, entre otras muchas medidas, impidiendo este tipo de abortos, haría que nuestra sociedad fuera mejor. El arzobispo de Kirkuk, en Irak, que vive a 13 kilómetros del Estado Islámico, nos dijo que el aborto era peor que el ISIS y que nuestra sociedad pagaría este crimen tan grande. A mí, desde luego, hablo de este asunto con toda la sensibilidad y me mandaban un mensaje recordando que la hija del presidente de Vox en León es una niña que tiene síndrome de Down y que hoy cumple 5 años y que hace a sus padres absolutamente felices. Ángela. Pues Ángela, muchas felicidades en el día de tu cumpleaños. La verdad es que el tema del aborto está capitalizando, unas veces más, otras veces menos, lo que es la agenda política de este país. En los últimos años, muchos médicos han venido a defender que el feto es un ser vivo con todos los derechos, incluso aquellos que en los años 70, como el doctor Bernard Nathanson, se dedicaban a hacer abortos. Con el tiempo llegó a la conclusión de que el nasciturus era un ser humano al que, sin lugar a dudas, había que proteger. La mayoría de los abortistas son jóvenes médicos recién salidos de la universidad. Yo fui cambiando de ideas lentamente a lo largo de 4 años, desde 1973 hasta 1977. En ese tiempo estaba trabajando con nuevas tecnologías de obstetricia, cosas como las imágenes por ultrasonidos que mostraban el desarrollo del corazón del feto o la amniocentesis. Todo esto era muy nuevo y nos permitió abrir una ventana en el útero embarazado para poder estudiar el feto. Tras los resultados de estos estudios, yo comencé a estar más y más convencido de que el feto humano era uno de los nuestros, parte de nuestra comunidad, un ser humano, y debía ser protegido, no atacado. Así que fui cambiando mis ideas al respecto lentamente. En 1977 era ya abiertamente provida. Los médicos, Gador, tenéis como objetivo salvar vidas, no lo contrario. Así es, yo creo que nadie se forma ni nadie se enorgullece o lleva en su currículum si se ha dedicado a trabajar en centros abortistas o no. Eso es algo que yo creo que se esconde, ¿no? Y bueno, el hecho de que se esté hablando de esto y vosotras estéis hablando de esto y hayáis conseguido eso, yo creo que es algo, ¿no? Son pequeños pasos que se van dando, que se van consiguiendo y que bueno, que se puede empezar a sensibilizar por ahí, ¿no? Por lo que es más visible, ¿no? Como son los niños con síndrome de Down, que a todos nos generan, pues eso, ¿no? Muchísima ternura. Además, se ven, pues hoy en día, la suerte es que los niños con síndrome de Down están siendo cada vez más aceptados y yo creo que es por algo hay que empezar, ¿no? Justamente esta semana habéis anunciado ya vuestra próxima marcha por la vida para el mes de octubre. El mes de octubre volvemos a convocar, salimos a la calle, 6ª marcha por la vida. Pues para lo de siempre, para reivindicar el derecho a la vida, para que se muestre pues que la sociedad española, esté quien esté, no cejamos en nuestro empeño de seguir persiguiendo que se proteja el derecho a la vida en España, no decaemos, vamos obteniendo pequeños triunfos, este es uno, y yo creo que se trata de eso, ¿no? De que poco a poco en la sociedad española vaya calando un mensaje favorable al derecho a la vida
favorable a la igualdad y yo creo que si dejamos en algún momento de convocar las marchas por la vida o dejamos en algún momento pues de recurrir o de denunciar determinadas cosas como estas, estamos perdiendo la batalla. No, esto es una batalla a largo plazo, ¿no? Pero yo creo que, como digo, tenemos pequeños triunfos y el 25 de octubre otra vez estaremos ahí, ¿no? Independientemente de la situación legal, política que haya, estaremos siempre ahí, ¿no? Intentando. Y esa fecha coincidirá con el 5º aniversario desde que el PP presentó el recurso de anticonstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. El 1 de junio se han cumplido 5 años de la presentación desde que del se presentó. recurso. Nosotros aquí en El Gato tenemos nuestro reloj no desde el día que se presentó, sino desde el día en que fue admitida a trámite por el Tribunal Constitucional. Y debemos decirles que a esos efectos hoy, por ejemplo, se cumplen 4 años, 11 meses y 15 días desde que el Tribunal Constitucional aceptó a trámite ese recurso. Y todavía, a fecha de hoy, no hay respuesta. ¿Para cuándo suponemos que habrá respuesta al Constitucional? Pues se lo están tomando con mucha calma. Yo siempre digo que el Constitucional ya habló en el 85, ya dijo que el nasciturus es un bien jurídico que el Estado tiene el deber y la obligación de proteger. Es decir, sentencia hay. Y en esto se basó el Partido Popular en la oposición para presentar un recurso, desde mi punto de vista, impecable, que ahora no sabemos por qué han decidido intentar el Constitucional y ellos meter en un cajón para que nadie lo pueda leer ni oír. Kiko, ¿qué te parece este retraso en el Constitucional? Que por otra parte ya estamos acostumbrados a que se tome su tiempo para según qué cosas. No, y te han dicho abiertamente que lo hacen por una especie de responsabilidad, de sentido de Estado, ¿no? La verdad es que yo creo que en otro tribunal, a lo mejor algún abogado me corrige, pero en otros tribunales es un delito grave de un tribunal no pronunciarse cuando tiene la obligación de hacerlo. Es decir, yo es que no quiero juzgar esto, no es que usted tiene que juzgar eso. No le da gana por lo que ha dicho Gádor, es que, y también un poco por lo que decía Borja, ahí hay un tema legal complejo, porque por un lado la doctrina del Constitucional es clara, existe la necesidad de proteger al nasciturus y esta ley actual durante unas semanas lo deja completamente indefenso y aquella reforma que le costó a Gallardón el Ministerio incluía una vuelta al año 85, pero con eso que decía, no sé si era Borja o Pedro, atendiendo al nuevo requerimiento de Naciones Unidas de que no existiese discriminación, que es una cosa que tiene cierta gracia. Es decir, usted puede poner aborto libre, pero lo que no puede es que haya aborto discriminatorio, ni que sean mujeres ni hombres, ni que sean síndromes. Entonces, el supuesto de malformación tenía que ser abolido, porque estaba en contra de una directriz de Naciones Unidas. Decía, usted puede abortar a todo el mundo, pero no puede discriminar. Entonces, volver a la ley de supuestos es complejo por ese sentido, porque tenemos que asumir entonces que efectivamente las personas vengan con malformación o vengan con la enfermedad o lo que sea, tienen el mismo derecho a nacer que todos los demás. Este es el matiz que hizo imposible, porque fue el Partido Popular incapaz de defender a las personas que salen en esa fotografía. Eso es un hecho terrible, pero es así. Y hubo incluso algún comentarista político, un periodista, por otro lado, a veces hasta casi brillante, hizo unos artículos que me da cosa hasta decir su nombre, pero bueno, yo creo que lo conocéis, unos artículos terribles, hablando de que si Gallardón nos iba a obligar a convivir con monstruos, que quería hacer nacer monstruos y tal, y que aquello, pues, que veía perfectamente la necesidad de que con determinadas enfermedades pues fueran exterminadas antes de nacer. A mí yo me quedo con ganas de algún día cuando me lo encuentre, alguna vez me lo he encontrado, cuando me lo encuentre le preguntaré a ese periodista cuál es el nivel de enfermedad que impide nacer, según su criterio, porque a lo mejor es la dislalia, que es hablar, no saber pronunciar bien la R, que algún periodista, de hecho ese periodista la tiene. Te digo que la dislalia, tú no pronuncias bien la R, a lo mejor a mí me molesta mucho la dislalia. En fin, es terrible. Santiago. Bueno, a mí me parece que el Tribunal Constitucional tiene una gravísima responsabilidad, porque este es un asunto urgente. Estamos hablando de vidas humanas. Pero el Gobierno tiene también una gravísima responsabilidad, porque el Gobierno no puede esconderse detrás de las faldas del Tribunal Constitucional. El Partido Popular en la oposición recurrió, presentó un gran recurso contra las leyes abortistas de Zapatero, y en el Gobierno lo que ha dicho es que decida el Tribunal Constitucional. Pero si el Gobierno tiene la potestad absoluta y el deber político, electoral y el deber moral de derogar la ley, puede hacerlo. De hecho, lo coherente hubiera sido que hubieran retirado el recurso. Oye, claro, llegó, derogó la ley, retiró el recurso. O decae el recurso. Ya está. Pero es que es peor.
es que el refugio detrás de la solución que dé el Tribunal Constitucional, que no es un tribunal de justicia, es un tribunal político. Hemos querido o no, pero eso es lo que es hoy. Y esa sería una de las propuestas de referéndum para Intereconomía. Queremos un tribunal de jueces para el Constitucional. ¿Quién interpreta la Carta Magna? ¿La interpretan jueces o la interpretan los tíos de un sindicato, de un tío que viene y tal? No. Pero es que lo que se ha hecho aquí el gobierno ha sido peor. No ha sido solo escudarse en que resuelva el Constitucional y en eso actúo cuando diga. No. Fue utilizar este tema para reconciliarse con su electorado. Quemar a un ministro que luego acabó siendo provida, mira tú por dónde, nadie lo esperaba, pero bueno, al final acabó siendo provida, bien está lo que bien acaba. Pero en cualquier caso, esto se acaba tirando a la basura todos esos esfuerzos, porque hay un señor que se llama Mariano Rajoy Brey que dice en 20 segundos, como no tengo consenso, lo dejo. ¿Cómo la van a cambiar? ¿Cómo la van a cambiar cuando lleguen otros? Y se fue a la China. Y ese es el desamparo en el que está pues, la derecha en este país. Claro. Pero lo que es lamentable es que el Tribunal Constitucional tarde 4 años y 11 meses en dictar, que yo estoy de acuerdo con Gador, o sea, no sé el tiempo que va a tardar, pero no puedo decir otra cosa que proteger el derecho a la vida, que es el derecho que está en nuestra Constitución. Yo creo que el Gobierno, lo he dicho aquí en muchas ocasiones... El Tribunal Constitucional puede decir lo mismo que el presidente del Gobierno. Y lo he dicho en muchas ocasiones, consenso, creo que mi partido debía haber modificado esa ley en los términos en los que presentamos el recurso al Constitucional. O sea, lo tengo clarísimo, esa es mi opinión personal, y no debíamos haber perdido los 4 años y 11 meses del recurso del Constitucional sin haberlo hecho, pues ya que teníamos una mayoría absoluta. Yo sí quiero recordar que ahora mismo sí está en tramitación la modificación de la ley para permitir, para derogar el aspecto de las menores de 18 años y que ahí también hay otra oportunidad para incorporar enmiendas y modificar esa ley en el sentido en el que mi partido presentó ese recurso al Tribunal Constitucional. Tú sabes que eso no se va a hacer. Bueno, a mí me gustaría que lo hiciera. Yo lo he dicho en muchas ocasiones y creo que hay mucha gente del Partido Popular, muchos miembros, militantes y cargos del Partido Popular y sobre todo muchos votantes que me gustaría que el Partido Popular lo hiciera. Y creo que debía haberlo hecho desde el primer minuto porque era uno de los compromisos importantes. Llevábamos la modificación de la ley del aborto en 2 aspectos, para promover el derecho a la vida y para el tema de los 18 años. Pues lo hemos hecho parcialmente modificando tan solo los 18 años, que desde luego me parece insuficiente a todas luces, ¿no? Pero porque tú fíjate, es que hemos asumido cosas que son difíciles de entender. Si uno cree que una ley es inconstitucional, si cree que la ley es mala, que va contra el derecho más esencial, porque además está en el título 1, decir, oye, que es que creo que es una ley mala, creo que es ilegal. Y luego, como tiene la potestad de quitarlo, no lo hace. Yo me pregunto, ¿eso no se parece mucho a una prevaricación? Si tú eres alcalde, esta es la posición de una alcaldía y el alcalde decreta tal jardín o tal cual. Y tú pones no una reforma constitucional, sino simplemente al juzgado de guardia. Oiga, eso no se puede hacer. Y luego las siguientes elecciones te eligen a ti. Oiga, si yo he dicho que esto es ilegal, que eso no se puede hacer, tendré que quitarlo. Pero y si no lo hago, estoy muy cerquita de la prevaricación. No, pero por principio lo llevas a cabo. Pero pero más allá de principio, el partido de la oposición lo dijo basándose en un cálculo electoral. Pero es que no lo dijo, es que no solamente lo dijo, es que presentó un recurso diciendo que era inconstitucional. Es yo decir, invito a todos ellos están manteniendo, yo no lo digo yo, lo dice Borja, lo dices tú. Mariano Rajoy, que firmó ese recurso, y Soraya Sáenz de Santa María, que firmó ese recurso, han mantenido una ley que ellos consideran inconstitucional. Recurso que yo de verdad invito a todos los telespectadores a que lo lean, porque hay que llegar a leer ese recurso. O sea, cuando uno lee ese recurso y ve lo que ha ocurrido a posteriori, realmente se da cuenta de la esquizofrenia en la que el gobierno ha vivido en este tema. Es decir, hay que leer el recurso, ver las cosas que pone y luego ver lo que ha hecho ese mismo partido cuando ha llegado a gobernar, con una mayoría absoluta aplastante, única en la historia de la democracia. Entonces, realmente hay que leer determinadas frases del recurso para decir cómo es posible que después de haber escrito esto y haber presentado esto ante un tribunal, Mariano Rajoy, como dices, en 50 segundos a la salida de IFEMA, se despachara diciendo que él, reconociendo públicamente que no tiene ninguna vocación de legislar a largo plazo ni de promover ningún cambio social, porque ¿para qué voy a aprobar una ley si luego llegan otros y me la quitan? Claro. Fíjate, nos quejamos de lo que está tardando el Tribunal Constitucional, pero es que el Tribunal Constitucional está tardando lo que quieren que tarde aquellos que lo han nombrado. Pasó algo similar, no con la tardanza, sino con la decisión en el caso de los recursos ante las marcas políticas de ETA, ante lo que representaba Bildu, etc. El Partido Socialista, con cierta presión social, fue al Tribunal Supremo, el gobierno del Partido Socialista, e impugnó las candidaturas de ETA.
pero luego le dijo a sus magistrados en el Tribunal Constitucional que no le dieran la razón al Tribunal Supremo, que se la quitaran, además, desde mi punto de vista, prevaricando. El Tribunal Constitucional, y yo estoy muy de acuerdo con el planteamiento que hacía Xavier Horcajo en Intereconomía, es un tribunal político. Nosotros por eso proponemos su supresión y que los asuntos de constitucionalidad se vean en una sala especial del Tribunal Supremo compuesta únicamente por jueces. Ana, ¿qué edad tiene tu hija? 3 años, cumple 4 en agosto. 3 años. Cuéntanos, ¿qué haces con ella? Pues nada, va al colegio, va a un colegio cerca de casa con otros niños, pues nada, jugamos, salimos, o sea, hacemos como cualquier otro niño. No hay gran diferencia con otro niño de su edad. ¿Tienes otros hijos? No, es hija única por el momento. ¿Te has planteado darle hermanitos? Sí, pero el año pasado tuvimos 2 pérdidas y bueno, esperemos que pronto sí que podamos conseguir darle hermanos a Silvia. ¿Eres feliz con tu hija, con tu familia? Soy feliz, pero bueno, esto de la foto y el movimiento que hemos conseguido es algo que vamos a seguir porque creemos que es una defensa de los derechos de las personas con discapacidad, una lucha de derechos civiles como la que pudo haber, posiblemente a lo mejor nos estamos yendo un poquito lejos, pero es como la que empezó en Estados Unidos con el derecho de las personas afroamericanas, pues exactamente igual. Tenemos que plantearlo como una lucha de derechos civiles y seguir adelante y montando plataformas o lo que sea para conseguir que los derechos de las personas como mi hija se respeten igual que se respetan los míos. Tu pequeña Silvia tiene tanto derecho a vivir, a jugar, a sonreír y a ser feliz como cualquier otro niño del mundo. Exactamente, por eso hay que defender sus derechos. Y todos los padres que tienen un hijo con síndrome de Down siempre nos dicen que en el fondo ellos reciben mucho más de lo que dan. ¿Es eso cierto? Hombre, a mí que mi hija, pues eso, me da el cariño, sonrisa, etcétera, pues para mí es incalculable el valor que tiene su afecto. Y, hombre, nosotros estamos muy contentos con Silvia, pero no porque tenga síndrome de Down, es porque es nuestra hija y se llama Silvia. Pues le queremos mandar un saludo a Silvia, que a estas horas seguro que tiene que estar en la camita ya durmiendo, que es lo que toca a esas edades. Sira, cuéntanos, ¿qué nos están diciendo esta noche? Pues a través de las redes también están hablando de lo que suponen este producto, este test en particular, y su publicidad y de la regulación del aborto en nuestro país en general. Noemí felicita a Ana Neira porque piensa que este anuncio es cruel y pregunta: ¿qué quieren insinuar? Todo el mundo tiene derecho a la vida, no a la cultura del aborto, dice. Juan, por su parte, considera que la comercialización de este test demuestra poca vergüenza y poca sensibilidad y falta de valores y de humanidad. También Alberto coincide en que el anuncio de Tranquility es triste, cruel, despiadado e inhumano. Y finalmente, Lucía denuncia respecto a esa decisión que no llega del Tribunal Constitucional que la reforma de esta ley es una decisión que tiene que tomar el Gobierno, que además prometió que la iba a modificar. Ana Neira, gracias por habernos acompañado esta noche en El Gato. Un beso a la pequeña al llegar, sin despertarla. Sí, sí. Gador Joya, muchísimas gracias por habernos acompañado en El Gato. También portavoz de Derecho a Vivir. La verdad es que nosotros desde el Grupo Intereconomía siempre hemos defendido ese derecho, el derecho a la vida. Lo hemos hecho a lo largo de los últimos años con diversas campañas. La verdad es que algunas de ellas, según nos han dicho en ocasiones, duras o desgarradoras. En ocasiones hemos considerado que el objetivo las justificaba y que era por tanto necesario. El 75% de los españoles cree que deberían hacerse campañas de publicidad contando qué es un aborto. Aquí tienes la primera. Sabemos que es muy duro mostrar estas imágenes, pero son reales. Esto es lo que ocurre cuando se practica un aborto y nuestra obligación es contarlo. Porque más de la mitad de los españoles cree que si a la mujer se le explicase con más detalle qué es un aborto, no lo haría. Además, el 74% cree que si la mujer tuviese ayuda, no abortaría. Y el 65% opina que es mejor dar el niño en adopción que abortar. En España se matan legalmente cada año más de 85.000 niños antes de nacer. Cerrar los ojos ante estos crímenes nos deshumaniza a todos.